Estaba estudiando cuántos conectados tenía. Bueno, muy bien, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a un nuevo Ateneo del Servicio de Cardiología. En esta ocasión nos toca la presentación de la unidad de tromboembolismo pulmonar. Para los que se suman, digamos, a este tipo de Ateneos, la modalidad es la presentación de un caso clínico disparador que va a estar a cargo de la doctora Paula Cala, y después vamos a hacer una actualización con datos de la unidad de tromboembolismo pulmonar de acá del Hospital Privado de Rosario, que estamos trabajando ya desde abril del año pasado. Así que muchas gracias a LC Insumos también por el auspicio de esta sesión. Y Paula, vamos a dar comienzo entonces con el caso clínico. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, como dijo ya Ignacio, vamos a hablar y a presentar un poco la unidad de tromboembolismo pulmonar del HPR. Y vamos a arrancar con el caso. Es un paciente masculino de 58 años que, bueno, es derivado desde consultorio de ecodoppler cardíaco por evidencia de cavidades derechas dilatadas, función sistólica derecha disminuida y aplanamiento del septum interventricular en contexto de un cuadro de 5 días de evolución caracterizados por disnea de inicio súbito, desencadenada en clase funcional 4. Al interrogatorio el paciente refiere un episodio 72 horas previas a la consulta de pérdida del conocimiento con recuperación ad integrum sin pródromos ni TEC. Bien, el paciente es hipertenso, dislipémico, diabético, no insulino requiriente, ex tabaquista, de jerarquía, pero había abandonado ya hace aproximadamente 15 años, y obeso con un índice de masa corporal aproximadamente de 45. Bien, como antecedentes cardiovasculares, el paciente tenía una internación por taponamiento cardíaco que tuvo requerimiento de pericardiocentesis en el año 2012, pero bueno, evidencia de líquido citrino en ese momento y también antecedentes de SAOS, ¿sí? Como otros antecedentes, presentaba insuficiencia venosa crónica, por lo que nos comentaba y refería una hepatitis C tratada y, bueno, vacunado contra COVID. Con respecto a la medicación, venía siendo valsartán, amlodipina e hidrocloro, nebivolol 2,5 miligramos cada 12 horas, empaglifosina 10 miligramos día, metformina y toda la medicación para su diabetes. Al examen físico, el paciente ingresa con una TA de 110-80, una frecuencia cardíaca aproximada de 85 latidos por minuto, saturando aire ambiente 91%, sí, con requerimiento de oxigenoterapia por cánula nasal a bajo flujo, con eso, con 3 litros aproximadamente, saturaba 98%. Neurológico estaba orientado globalmente. Aparato cardiovascular no tenía nada particular. Sí, el paciente estaba taquipneico, disneico con palabra entrecortada, y a la auscultación tenía hipoventilación bivasal sin ruidos agregados. Abdomen globuloso distendido y sí presentaba dermatitis ocre infrapatelar en ambos miembros inferiores. El paciente trae consigo el ecodoppler cardíaco que se había realizado, donde se observa FAI del 55%, y los puntos positivos fueron aplanamiento del septum interventricular, un ventrículo derecho dilatado aproximadamente 45 milímetros, un TAPSE de 15 con onda S tisular, una hipoquinesia de pared libre con preservación de la contractilidad a nivel apical y una presión de la pulmonar que estaba estimada entre 50 y 55 milímetros. Pau, si querés, aprovechando la presencia de Seba Benítez, que es uno de los miembros de la unidad de tromboembolismo pulmonar, digamos, en representación del grupo de cardioimágenes. Seba, no sé si vos querés comentarnos primero qué es lo que estamos mostrando acá, digamos, y después una breve reseña de la importancia del eco en este tipo de pacientes. Gracias, Nacho. Gracias, Pau. Buenos días a todos. Bueno, lo que estamos viendo en la imagen que está ahora es el TAPSE, que es la expulsión sistólica del anillo tricuspidio, y que dentro de lo que es el ecocardiograma bidimensional es lo que nosotros utilizamos para valorar la función sistólica del ventrículo derecho. Este paciente, tanto el TAPSE como la onda S tisular tricuspidia, que eso se hace a través del Doppler, valores de 15 y 6.7 respectivamente, quiere decir que hay una disfunción, se toma como una disfunción sistólica del ventrículo derecho. Hoy en día ya contamos con parámetros más
avanzados, pero como el strain o la valoración tridimensional de la función del ventrículo derecho, pero todavía no está tan disponible en todos los lugares y tampoco hay muchos datos como sobre estos valores. Si querés, si hay otras imágenes, Pauli, eso. Ahí se ve claramente una vena cava que está dilatada y que no tiene colapso con la inspiración. Esto lo que nosotros utilizamos es para calcular la presión de la aurícula derecha, seguía la que seguía, que esa presión de la aurícula derecha nosotros con esa vena cava la estimamos aproximadamente en unos 15 milímetros de mercurio y lo sumamos al gradiente que hay entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha de 38 y es lo que permitió al operador calcular esa presión sistólica de la arteria pulmonar de entre 50 y 55 milímetros de mercurio, lo que dentro del contexto, esas presiones son las esperadas o incluso menores cuando estamos en el contexto de un tromboembolismo de pulmón agudo. Uno no esperaría encontrar presiones más altas. Si querés seguir, Pauli. Ahí estamos observando una vista apical de 4 cámaras, donde se observa lo que llama la atención es la predominancia de las cavidades derechas por sobre las izquierdas, y bueno, no se va a ver mi puntero, pero en el ápex, si ustedes observan el ápex cardíaco con la vista apical de 4 cámaras, van a ver un movimiento exagerado de los segmentos apicales del ventrículo derecho. Ese movimiento exagerado sumado exacto, ahí donde están marcando, es ese mismo. Ese movimiento exagerado sumado a la hipocinesia de los segmentos basales y medio de la pared libre, que es lo que ya vimos con el TAPS disminuido y la onda S tisular disminuido, es lo que se denomina signo de McConnell y es un signo muy específico de tromboembolismo de pulmón también. Y en la imagen que está a la derecha, que es una vista subcostal porque se ve el hígado en un eje corto de las cavidades cardíacas, donde de vuelta vemos el predominio por aumento de tamaño de las cavidades derechas y si bien se ve aplanamiento sistodiastólico, lo que hablaría de sobrecarga de volumen y de presión de las cavidades derechas, también lo que se ve desde mi punto de vista acá es un movimiento paradojal del septum interventricular. Este movimiento paradojal es porque el ventrículo derecho no se está pudiendo desembarazar de todo el volumen que tiene, entonces aumenta esta interdependencia ventricular que hace característico este movimiento del septum. Creo que ahí estaban todos los signos. Esta sumatoria de signos, no uno solo, hablan de dos cosas. Por un lado, sospechar, si uno no está sospechando en este momento la presencia de un tromboembolismo de pulmón, y por otro lado también el pronóstico de este tromboembolismo de pulmón, porque tiene varios signos que habría que sumarlo a algunos otros más, como el flujo a nivel de la arteria pulmonar, que si el tiempo de aceleración es corto y tiene un BTI, es decir, la integral total de ese flujo es bajo, nos habla de resistencias pulmonares altas y todo eso van hacia un mal pronóstico del paciente. Muchísimas gracias, Seba. Como bien decías vos, bueno, justamente encontramos muchos parámetros de mal pronóstico en este eco, que eso fue lo que motivó que el ecografista que lo realizó en forma ambulatoria, Diego Freites, que también forma parte del equipo de TEP, lo derivara, digamos, para su internación acá en el hospital. Así que, Pau, si querés, continuamos con el caso. Bien, bueno, este fue el electro de ingreso. Está una frecuencia cardíaca estimada más o menos de 80 latidos por minuto, un PR de aproximadamente 160 milisegundos con un QT conservado de 360. Sí podemos ver que presenta el patrón S1, Q3, T3 y también T negativas de B1 a B4, T negativas asimétricas. Gargui, no sé si querés comentar algo más. Ya me tiraron el micrófono. No, está bien, la rotación horaria típica se ve de C1 a Q3, como vos dijiste, y después las ondas T, que no son muy negativas, pero son negativas en la cara anteroseptal, y incluso muchas veces se ven mucho más marcadas. O sea, el patrón de T negativa de B1 a B4 es bastante común en el tromboembolismo pulmonar. Y después no veo otro dato, estoy mirando rápidamente el electro. No hay un eje demasiado volcado a la derecha, que es otra cosa que podés ver también.
y tampoco hay una imagen de bloqueo de rama derecha que también muchas veces aparece. Gargi, más de una vez hemos confundido el electrocardiograma de TEP con enfermedad coronaria. Más de una vez hemos llevado al laboratorio de hemodinamia a algún paciente con dolor precordial y cambios en cara anterior, T negativa en cara anterior, y tardíamente nos hemos dado cuenta que era un TEP. ¿Tenés claves diagnósticas para diferenciar un electro, de TEP, diagnóstico diferencial con enfermedad coronaria? No hay una clave diagnóstica y lo que vos decís es correcto, pero que la T negativa de B1 a B4 es un signo directo, te diría, de embolia pulmonar significativa. No hay una clave, la clave está en la clínica. O sea, hacer un buen interrogatorio, interpretar, revisar bien al enfermo y saber dónde está la diferencia. Si tira para coronario o tiene cosas para TEP, eso está claro. Pero te confunde. Tenemos una pregunta del público, nos pregunta si el paciente estaba haciendo algún tratamiento para el síndrome de apnea del sueño. No, el paciente era muy mal adherente, era obeso mórbido, un índice de masa corporal 45. La verdad que no era nada adherente a ninguna medida higiénico-dietética y había abandonado el tratamiento. Así que, bueno, sigamos con la presentación del caso. Bueno, podemos ver la placa, sí, vemos... índice cardiotorácico que impresiona levemente aumentado a predominio ventricular derecho. Los senos costofrénicos impresionan libres. Sí, no sé si Gary vos querés agregar algo más. Vos deberías saber ya definir la placa. ¿Qué es lo primero que tenés que mirar? Bueno, pedículo vascular. Sí. Tiene pedículo vascular ensanchado. ¿A expensas de quién? ¿De la aorta o de la cava? No, de la cava. Bueno, eso está claro, eso es un buen signo. Sí. Después no es una muy buena placa realmente, pero el pedículo vascular ya te está diciendo de que hay sobrecarga derecha por rotación, ¿no es cierto? Sí, por cavidades derechas. Y después mirás la aurícula derecha, pero es difícil confirmar que está dilatada, es difícil. Tiene que tener el borde inferior derecho por lo menos 2/3 del borde derecho. Y ahí no sabés bien dónde termina, pero da la impresión de que tiene los 2/3. Que aparecería aurícula derecha también dilatada. Es importante, agregar que cuando uno pide una placa de tórax habitualmente en un paciente con disnea clase 3-4, siempre quedan las dudas si el paciente tiene otra patología pulmonar. En el tromboembolismo de pulmón es muy importante, y el diagnóstico siempre lo fue, tener una placa de tórax que no parece tener compromiso, por lo menos, de ninguna patología pulmonar o infecciosa o insuficiencia cardíaca. Eso ya te sigue confirmando el diagnóstico claramente. Y después uno empieza a poder ver si hay ausencia de flujo vascular en algún área del pulmón que te llame la atención, como se está viendo en por ejemplo, esta placa. Uno parece, ya pensando en el diagnóstico de tromboembolismo, la ausencia de flujo más en el pulmón derecho que en el izquierdo, es ya uno dirigido, ya con el diagnóstico prácticamente hecho por el cardiografista, ¿no? Pero es muy importante ver los campos pulmonares de tipo paciente con disnea clase 3-4. Es clara la diferencia, como decís, sí. Eso es muy importante, la diferencia entre ambos campos pulmonares. Lo que no vemos, lamentablemente, es la pulmonar derecha, probablemente puede estar rotada, y es otro dato que ves, pulmonar derecha dilatada. La izquierda no es para evaluar, y lo que hablaban de arco medio se está confundiendo con la aorta ahí, o sea que no podemos hablar de arco medio. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Cómo, perdón? Sí, puedo hacer un comentario. Sí, dale. Sí, obvio. No, es una suma de lo que preguntaba Claudio sobre el electro y la placa y todo, y solo para remarcar la importancia de que en la formación los residentes sepan hacer un ecocardio básico, lo que se llama, hay múltiples nombres. ¿Por qué? Porque en un cuadro clínico, incluso hoy en día el equipo de eco está más disponible que la placa de rayos, es más rápido hacer un eco que una placa.
Y uno, a ver, en estas cosas así groseras, el residente, que es el que muchas veces el primer contacto que tenga, o el médico de unidad coronaria, con solo apoyar un transductor no necesita ser un super equipo, no necesita tener Doppler. Estos diagnósticos así groseros, pensaba en lo que decía Claudio, basado en el electro, tenés una cosa, tenés cavidades derechas dilatadas y todo va para un lado, o tenés alteraciones de la contractilidad y todo va para el otro. Después, obviamente, con un primer contacto, después si está todo normal, ahí empieza la sumatoria de cosas. Pero creo que es crucial en la formación de los residentes que cuando finalicen y los médicos que están en unidad coronaria tengan al eco como un elemento semiológico más y rápido y al alcance. Era eso nomás. Y coincido plenamente, de hecho hace poco tuvimos un paciente que había sido derivado, digamos, con un infarto sin supra como diagnóstico, que había hecho angina, digamos, recordemos también que el TEP tiene esa particularidad, no solamente tiene electro, que a veces se confunde con el síndrome coronario, sino que tiene presentación sintomática que muchas veces es inespecífica, y este paciente se había presentado con angina, entonces todo se redondeaba, había sido también angina en contexto de estrés, digamos, en un postquirúrgico cuando estaba discutiendo con su pareja. Se estudió primero antes del eco, se hizo una cinecoreografía que no tenía obstrucciones, ventriculograma normal, y al día siguiente cuando se hizo el eco vimos que tenía gran repercusión del ventrículo derecho, se sospechó, digamos, en ese momento entonces el TEP, y efectivamente tenía un TEP, digamos, submasivo que requirió de tratamiento. O sea que me parece que es muy pertinente los comentarios tanto de Claudio en su momento como la aclaración que han hecho Gargi y Boseo. Así que me parece que es fundamental también para los que están en el aprendizaje, primero pensar en TEP, segundo, basarse en la clínica, como había dicho Gargi, pero tercero, también la herramienta fundamental que tiene el eco, que uno no tiene que ser específico, es simplemente poner el traductor, ver contractilidad del ventrículo izquierdo y ver, digamos, cómo está el ventrículo derecho. O sea, si está dilatado, pensar en esto. Sigamos, Pau. Bueno, acá está el laboratorio al ingreso. El paciente tenía 12.000 blancos, hemoglobina de 14, hematocrito 44, función renal normal y sí tenía un dímero D positivo de 4,4 y una troponina inicial de 27,6. Así que se procedió a pedir el angiotomo con protocolo para TEP, donde obviamente se evidenció el tromboembolismo pulmonar en bifurcación de la arteria pulmonar y ambos troncos principales con extensión a las diferentes ramas lobares. También se podía evidenciar la dilatación de cavidades ventriculares derechas. Bien, no sé si está David Polillo conectado, que es nuestro representante de diagnóstico por imágenes en el grupo de TEP. Si no, yo voy a hacer un par de comentarios. Hoy por hoy, digamos, el aumento de la disponibilidad de tomografías, digamos, para hacer diagnósticos ya han desplazado a la ventilación-perfusión y hoy no solamente nos permiten hacer un diagnóstico, sino que también es una herramienta muy importante de estratificación. Uno no se tiene que quedar solamente tiene TEP y nada más, sino que hay distintos parámetros que también nos permiten clasificar al paciente. La carga trombótica, la alcoholización, digamos, el compromiso central desde ya que tiene mucho más riesgo que el paciente que tiene un TEP periférico, ya sea segmentario o subsegmentario. Podemos ver la repercusión que tiene, digamos, estimar la repercusión que tiene en las cavidades derechas en el pulmón. Fíjense, si querés volver al video, bueno, no importa, dejá las imágenes, está perfecto. La arteria pulmonar tiene un diámetro más o menos mayor al de la aorta, eso ya es un parámetro que probablemente esté hablando de hipertensión pulmonar. Andando a la siguiente, vemos realmente bien, digamos, cómo en este corte axial de 4 cámaras las cavidades derechas están francamente aumentadas de tamaño. Acá lo que se compara es la relación del BD-BI, que tiene que ser menor a 0,9, acá está francamente invertida. Y podemos ver como otro parámetro también de hipertensión pulmonar o de disfunción ventricular es el reflujo de contraste en las venas hepáticas, venas suprahepáticas y en la vena cava inferior, que eso también es otro marcador. Esto, digamos, realmente nos da una herramienta pronóstica muy importante y a veces, cuando no tenemos ninguno de estos signos, directamente, sin necesidad de hacer un eco, uno puede directamente, digamos, diagnosticar al paciente como que no es de alto riesgo, ¿sí? No tiene un riesgo aumentado, ¿sí? Y evita, si los parámetros clínicos son estables, hacer un ecocardiograma y uno puede incluso hacer un manejo ambulatorio. O sea que es realmente muy relevante no solo para el diagnóstico, sino que para el pronóstico, la interpretación de las imágenes de la tomografía. Bueno, ya posterior al angiotomo con... Bien, posterior, digamos, a la realización del angiotomo, ya con el diagnóstico de TEP central,
¿sí? Con tromboncilla de montar se pide el ecodoppler de miembros inferiores que evidencia trombosis venosa profunda extensa suboclusiva para ambas popliteas y ambas tibiales profundas, con segmentos femorales proximales permeables y safenas internas también permeables. Sí se veía a su vez una dilatación del todo el sistema profundo y muscular de la pantorrilla, pero era a nivel puntual de popliteas y tibiales profundas, tanto en miembro inferior derecho como en miembro inferior izquierdo. Bien, posterior a eso, obviamente el paciente queda internado en la institución y se procede a hacer la estratificación del riesgo con los diferentes scores. El primero en realizar fue el PESI, sí, que dio una puntuación de 68, que lo ubica en un riesgo bajo. El PESI simplificado, que, bueno, el paciente tenía 58 años, no tenía historia de neoplasias ni enfermedad cardiopulmonar crónica, tenía una frecuencia, habíamos dicho, de 80 latidos por minuto, saturaba 91 aire ambiente y una presión que estaba sistólica en 110. Así que le dio 0, sí, que también lo ubicaba al paciente en un nivel de riesgo bajo. Y por último el RIETE, que lo que hace es, digamos, evaluar la incidencia de hemorragias mayores, que le daba solamente un punto con un riesgo intermedio, ¿sí? Así que bueno, el diagnóstico final, teniendo en cuenta la presencia de troponinas positivas, que había sido de 27, y también la dilatación de cavidades derechas, tanto evidenciadas por tomo y por eco, se interpreta el TEP como de riesgo intermedio alto, sí, con alta carga trombótica central y tromboencilla de montar asociado a una TBP distal de ambos miembros inferiores. Ahora, entonces, hablemos un poco de la conducta que podemos tomar en este escenario, ¿sí? Con este paciente. Tenemos la opción de realizar anticoagulación parenteral, la opción de trombolíticos sistémicos, la opción de tratamiento endovascular y la tromboendarterectomía quirúrgica. No sé, ¿qué opinan? Bien, abrimos la discusión. ¿Alguien tiene algún comentario para hacer? Resumiendo el caso, paciente de 58 años, un TEP, digamos, con gran carga trombótica central, pero digamos, repercusión clínica, por lo menos en los scores, digamos, que evalúan la repercusión clínica de bajo riesgo, entre comillas. Después hablaremos un poco de por qué, digamos, es de bajo riesgo, digamos, la poca utilidad que tienen estos scores para poder estratificar al paciente, pero con disfunción ventricular derecha y con troponina positiva. No sé si alguien quiere animarse. Pregunto si estaba normotenso y saturando normal. Sí, 110-80, tensión saturado en arterial de 91. 110, paciente hipertenso, pero con una tensión arterial de 110 sistólica. Él tenía se me pasó, un trombo cabalgando en la pulmonar Sí. derecha. Bueno, es suficiente como para tomar una actitud agresiva. Totalmente agresiva, porque ese paciente va a seguir estando mal. Y el otro ítem también muy importante es la carga trombótica que tenía en miembros inferiores. A veces nosotros estamos muy enfocados en la cardiología, lo cual me parece correcto, pero también tenemos que ser médicos, es lo que siempre le digo. Me llama la atención que un hombre de 58 años tenga semejante trombosis venosa en miembros inferiores. Hay que buscar un diagnóstico también para el origen de todo este despelote. Pero básicamente, con los buenos resultados que ha mostrado Nacho en su... Acerca el micrófono, Jorge, no se escucha nada. Sí, con los buenos resultados que ha mostrado Nacho, tratamiento endovascular hecho en nuestra institución. Estamos un poco sesgados acá, pero sí coincido con el Gary. No, nada más, yo no soy especialista en TEP, pero por ahí una pregunta es de la duda. ¿En cuánto te influye la edad del paciente, el riesgo hemorrágico del paciente en un paciente que tenés score clínicos de bajo riesgo, pero tenés troponina aumentada y tenés estas imágenes, digamos? ¿En cuánto te contribuye eso, te influye eso en la toma de decisiones? Me parece una pregunta muy pertinente, muy importante. A ver, no hay un consenso general, pero desde ya que con el criterio médico, digamos, las diferentes sociedades científicas y mismo los distintos equipos de embolia pulmonar del mundo toman ese criterio, digamos, como muy válido, y a más joven, a mayor expectativa de vida, porque recordemos que por ahí hay pacientes oncológicos, donde uno no solamente tiene que evaluar la edad, sino que la expectativa de vida. Si la expectativa de vida, la edad es alta, la edad digamos, son jóvenes, uno estaría más inclinado a hacer tratamientos invasivos porque no solamente piensa en el pronóstico
temprano, sino en la posibilidad, porque todavía no tenemos nada definido, pero en la posibilidad de mejorar el pronóstico y disminuir las comorbilidades a futuro, en la morbilidad del paciente. Así que sí, totalmente de acuerdo en considerar la edad, que este paciente era joven, 58 años. Aparte de ese elemento, yo no sé lo que dicen las guías actuales, pero bueno, para eso tenemos la unidad que nos actualiza. Si yo veo un trombo cabalgando en la pulmonar, a ese paciente le va a ir mal. Históricamente le va a ir mal, le haga lo que le haga, a menos que le haga una intervención bien agresiva. Ese es mi pensamiento. No sé si coincidimos en ese punto o qué dicen las guías al respecto. Creo que los SCOR nos ayudan cuando tenemos dudas, pero un trombo cabalgando en una pulmonar gruesa. Yo coincido con vos en el sentido de que afectación de la arteria pulmonar desde ya que estaba aumentado el riesgo. Y en lo concreto, cuando me puse a revisar la bibliografía, pues yo tenía ese concepto también, lamentablemente no encontré ninguna evidencia que sostenga firmemente este pensamiento que tenemos, digamos. No hay ninguna evidencia de que efectivamente estos pacientes tengan un peor pronóstico, a pesar de que la afectación central de por sí ya va a afectar el pronóstico. Fíjate si querés saber la pregunta del chat. Bien, ahí Cari nos habla de que debemos usar siempre el score de PESI y PESI simplificado para la toma de decisiones, cuando son score para detectar el paciente bajo riesgo, no para alto riesgo. Perfecto, coincido plenamente. Yo creo que este es un paciente ideal para demostrar el poder que tiene el PESI y el PESI simplificado, que en realidad sirven para detectar pacientes bajo riesgo, pero no nos permiten estimar pacientes de alto riesgo. Eso lo hemos discutido mucho en el equipo de TEP. Está muy influido por la edad. Acá, lamentablemente, la edad del paciente es muy baja, entonces, como tuvo una repercusión clínica escasa, llamémosle, en cuanto a sus parámetros clínicos, a pesar de todo lo que vimos del ventrículo derecho y de la troponina, eso no está reflejado en el score y estamos viendo que por score incluso cumpliría criterios para irse a la casa y hacer tratamiento. Obviamente que, desde ya que nunca pensaríamos mandar a la casa a este paciente a hacer un manejo ambulatorio, pero para que vean la importancia de saber cuál es la utilidad de cada uno de los scores pronósticos que hay. Uno tiene que integrarlo siempre, ¿sí? Si bien este paciente tiene scores clínicos de bajo riesgo, ya por presentar biomarcadores positivos y digamos, compromiso del ventrículo derecho, ya automáticamente lo pasa al riesgo intermedio y obviamente como tiene ambos, en este caso estamos en el famoso TEP de intermedio alto riesgo o submasivo, que es uno de los grises más grandes de la cardiología, bueno, y de la medicina moderna. Así que sigamos, Pau, digamos, para en honor al tiempo. Bueno, esto es lo que justamente estaba diciendo Nacho recién. Estamos con un paciente que tiene un TEP de riesgo intermedio alto o submasivo, criterios ecocardiográficos positivos, dilatación de cavidades derechas, aumento de la presión de la pulmonar. Criterios clínicos, el paciente ya previamente había tenido un episodio de síncope 72 horas previas, venía con disnea persistente a mínimos esfuerzos, palabra entrecortada, criterios de laboratorio porque los biomarcadores habían sido positivos y criterios tomográficos, sí que fueron los que mostramos previamente, también dilatación de cavidades, reflujo de contraste en el árbol hepático, así que tenía todos los marcadores de mal pronóstico el paciente, más allá de que tenía 58 años. Bien, así que se presentó el paciente en el equipo de respuesta al TEP institucional, que es el grupo PERT del HPR, y se decidió en forma unánime el tratamiento endovascular, ¿sí? Bueno, con un abordaje venoso femoral, tanto femoral común izquierdo y derecho, se hace una flebografía del eje iliofemoral y cabografía que no tenía evidencia de trombos. Después se procede a registrar todas las presiones, una aurícula derecha de 18 milímetros de mercurio, un BDE de 70/0 milímetros de mercurio, arteria pulmonar de 80/10, una media de 33 milímetros de mercurio, una presión sistémica de 75 y una frecuencia cardíaca que oscilaba entre los 85 latidos por minuto, ¿sí? Bueno, se procedió posteriormente a llegar a la arteria pulmonar y hacer la angiografía pulmonar, donde se evidenció la dilatación de la arteria pulmonar, que estaba estimada en 39 milímetros. Se visualizaba el trombo cabalgando en la arteria pulmonar, comprometiendo ambas arterias pulmonares, y múltiples defectos de relleno en ramos lobares, segmentarios y subsegmentarios de ambos pulmones, ¿sí? Logrando un score de Miller de 29 para un total de 34. ¿Sí?
Así que la conclusión obviamente fue un TEP submasivo central con alta carga trombótica y obviamente hipertensión pulmonar severa. Acá digamos, en la sala, lamentablemente el paciente, como estaba bastante taquipnéico y con, bueno, disnéico, no pudo colaborar. Digamos, en general, la mejor calidad de imágenes se logran con sustracción digital, que es una técnica que exige que el paciente esté en apnea, y le pedíamos que haga inspiración profunda y el paciente la verdad que no lo podía mantener porque estaba bastante taquipnéico. Por eso la calidad de imagen no es tan buena. Si querés repetir los videos, tenemos la angiografía selectiva en cada uno de los pulmones y fíjense que se ve imágenes de falta de relleno bastante significativas en ambos campos pulmonares, ¿sí? Fíjense que no se debería ver todo gris, negro, digamos que es el contraste que estamos infundiendo, y se ve parcheado, digamos, con falta de relleno. Y digamos, lo más importante, como veíamos por ahí también en la radiografía, que no se ve, después se ve el retorno venoso que se mezcla, pero no se ve, digamos, un flujo, una perfusión adecuada del lóbulo medio inferior del pulmón derecho. Acá podemos ver en la lobar superior del lado derecho que tiene un pedazo de trombo que está también comprometiendo el flujo, y vemos algo parecido en del lado izquierdo. La verdad que la perfusión lobar inferior izquierda es muy mala, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente no tuvimos la colaboración del paciente para traer imágenes más categóricas. Igualmente ya teníamos la imagen de la tomografía que nos había mostrado dónde estaba la carga trombótica más importante, y lo que hicimos fue el método que por ahora tiene más evidencia, que es la trombolisis local, dirigida por catéter. Acá hay un catéter para el pulmón derecho, uno para el pulmón izquierdo, que lo que se hace es infundir una dosis menor de líticos en comparación a lo que se hace en la trombolisis sistémica. Recordemos, trombolisis sistémica 100 miligramos, acá hicimos 25 miligramos, pero con una infusión lenta, 12,5 miligramos en cada pulmón. Este era el protocolo que usábamos en su momento, que hoy lo estamos adaptando un poquito. Hacemos menos dosis y un poquito más acelerado. Cuando hicimos la angiografía de control al día siguiente vimos una mejoría franca, pero con persistencia de algo de trombos, así que lo combinamos con un mecanismo de tromboaspiración. En este momento sin catéteres dedicados, lo hicimos con catéteres en forma manual, y logramos obtener bastante carga trombótica también. Y acá sí, digamos, el paciente ya sintomáticamente mucho mejor. Fíjense que la calidad de imágenes se presta mucho más a la interpretación. Podemos ver cómo mejoró la llegada y la perfusión, digamos, de sangre en casi todo el pulmón. Recordemos que acá no buscamos la perfección, buscamos recuperar flujo, mejorar, digamos, disminuir la carga trombótica y, bueno, que disminuya ese fenómeno obstructivo en las cavidades derechas del corazón. La verdad que muy contentos con el resultado obtenido en la etapa inicial y decidimos dejarlo así como está, más allá de que siga habiendo persistencia de trombos en ambos campos pulmonares. ¿Te dejo, Pau? Bueno, como... Cuando le repitieron en la angio al día siguiente, ¿las presiones pulmonares estaban igual? ¿Habían mejorado? Sí, habían mejorado todos los parámetros. Habían mejorado, ahí justo la estamos... Muy importante la pregunta, sí. No, tal cual, es muy importante la pregunta. Sí, todas las presiones habían bajado. Había bajado como un 20% más o menos, 20-25%. Sí. Y también, digamos, otros puntos que a veces se evalúan, digamos, como criterios subrogantes, es la mejoría de la presión arterial sistémica. Estaba con una tensión arterial borde en 100-105 de sistólica, y la mejoría también de la frecuencia cardíaca. Si bien no estaba taquicárdico, estaba 85-90 latidos por minuto, y ya al día siguiente 65. Y la mejoría clínica del paciente era realmente muy notable. Sí. Y después también la mejoría en el score, que de 24, ya para el angio de control tenía un valor de 18 para 39. Ese es un score, digamos, que no sé si vale la pena por ahí mencionarlo, que evalúa la carga trombótica, digamos, y considera la distribución, mientras más central más puntos, y también considera lo que es la perfusión, dividiendo cada pulmón en 3. Entonces evalúa el flujo o no en cada uno de esos segmentos y le asigna un puntaje. Mientras menos flujo, más puntaje. Por eso teníamos, creo que un compromiso de 24. del 80% más o menos del territorio pulmonar basal, y bajó a un 50% más o menos. Más que nada por persistencia de trombos, digamos, pero una mejoría del flujo franco. Sí. Bueno, posteriormente el paciente en internación tuvo que ser hisopado para COVID, así que la PCR dio positivo, lo cual prolongó unos 2 días de internación. Eso responde un poco también la pregunta que había hecho Gargui antes. Si bien tenía muchos factores de riesgo para desarrollo de enfermedad trombólica venosa, obesidad, muchos factores de riesgo y demás,
Tuvo un COVID. Acá tenemos un factor desencadenante también Sí. mayor. El paciente posterior a esto tuvo mejoría hemodinámica y también bastante mejoría clínica, así que posterior a eso se decide el alta sanatorial con su medicación habitual y se le agregó Rivaroxaban, que por 21 días el paciente iba a realizar 15 miligramos cada 12 horas para posteriormente seguir con 20 miligramos día. Y también obviamente se fue con indicación de un ecodoppler cardíaco y una nueva angiotomo con protocolo para TEP para control y monitorización. El seguimiento fue en conjunto al alta, digamos, con el servicio de hemodinamia, hematología y también con su cardióloga clínica. Y con neumología también, Y perdón. neumo también. ¿Cuántos días más o menos se realiza el angioTAC de control? En general, los controles que uno tiene que hacer tienen que ser a los 3 meses. Esta se hizo un poquito más tarde, pero la evaluación a ver ecocardiograma y demás para ver la repercusión que queda o para ya ir estimando si el paciente va a quedar con hipertensión pulmonar trombólica crónica en general a los 3 meses. Esta se hizo a los 5. Esta, claramente. Una pregunta, Nacho, que viene a complementar un poco el tratamiento. El paciente tenía una carga trombótica venosa importante. ¿Cuándo te plantearías, además de lo que hicieron, colocar un filtro venoso? Se cortó justo ahí, Ginio, pero entiendo que tu pregunta venía dirigida a cuándo nos planteamos hacer el tratamiento endovascular de la trombosis venosa profunda. Exactamente, o poner un filtro para... Bien, perfecto. ¿Cuándo te plantearías? Bien, eso fue algo que también se planteó en el equipo la verdad que no tenemos una evidencia sólida, digamos, en general el filtro está más que nada recomendado cuando el paciente tiene contraindicaciones en la anticoagulación y en general, digamos, cuando hay una trombosis venosa proximal, oral, ilíaca o ya en vena cava, se reserva cardiopulmonar. En esos casos, por ahí, sí se puede considerar poner un filtro. En este caso, si bien el paciente tenía escasa reserva cardiopulmonar, la TDP que tenía, si bien era bastante importante, era distal, era de creo, y más abajo. Entonces, la verdad que el riesgo embólico por ahí no era tan importante y lo descartamos porque era un paciente que no tenía ninguna contraindicación para la anticoagulación, pero ya que fue otro de los factores que discutimos en el equipo. Perfecto. Bien, ¿hay alguna recomendación en cuándo iniciar anticoagulantes en pacientes que reciben trombolítico? Ahí Carlos pregunta, ¿eso anticoagulantes decís vos parenterales o vía oral, Carlos? Vía oral. No, encima, digamos, si uno se pone, digamos, a pensar en la evidencia también, digamos, los pacientes que recibieron líticos fueron excluidos sistemáticamente de los trials que evaluaron el uso de los anticoagulantes directos orales que tienen mejor perfil por ahí de seguridad que los otros. Así que no, eso fue consensuado y hablado constantemente en la internación con el servicio de hematología, que obviamente son los que tienen la potestad en este caso. Y se decidió hacer el esquema, digamos, sugerido de 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas y después ya la dosis habitual de 20 miligramos. Lo del esquema de la doble dosis, a pesar de que haya sido tratamiento con trombolíticos, ¿se hace igual? De vuelta, no tenemos una evidencia que lo sustente, digamos, porque estaban excluidos, pero pensando en el razonamiento clínico, en el bajo riesgo de sangrado que tenía este paciente, digamos, y la alta carga trombótica, yo creo que estuvimos de acuerdo en mantener ese esquema que es el con el que se probó esta dosis de tratamiento. No sé si, José, vos querés dar un comentario al respecto. Sí, en realidad cuando se usa tratamiento trombolítico sistémico o local, lo que uno tiene que tener en cuenta para empezar el tratamiento anticoagulante es que el paciente salga del estado lítico. En este caso que se usan bajas dosis, yo te diría que ni entra en un estado lítico, porque de hecho hemos controlado fibrinógeno y demás variables y casi no se mueven, por lo cual eso te da un margen de maniobra bastante importante. Entonces, estos pacientes en general, cuando hacen tratamiento trombolítico, después siguen con heparina y los días que se quede internado generalmente. Por lo tanto, al alta vos podés usar cualquiera de los tratamientos anticoagulantes disponibles. Eso no. El hecho de usar tratamiento trombolítico en un paciente no te condiciona después el tipo de anticoagulante oral que vas a usar. Coincido plenamente, sí.
Desasname un poquito, digamos, cuando usábamos TPA en el infarto, vos lo podías anticoagular rápidamente, digamos, al contrario de cuando trombolizábamos con estreptoquinasa, digamos, tampoco te demora el inicio de la anticoagulación con heparina. No, la clave es controlar con algunas variables hemostáticas del laboratorio si el paciente está en estado lítico o no. Y que básicamente el más importante, aparte del TP, el KPTT, como métodos muy básicos de control, es el fibrinógeno. Entonces, cuando tenés un TP, un KPTT que se ha normalizado, un fibrinógeno que se va normalizando, en el caso sobre todo cuando usás sistémico, ahí podés arrancar directamente, no hay mayor problema. El tema es no apurarse si el paciente está en un estado lítico, obviamente por el riesgo de sangrado. Una pregunta que, digamos, ustedes han cambiado un poco la historia del manejo del TEP, por lo menos en esta institución, ¿no? Entonces, ¿cuántos de estos pacientes por ahí en un manejo conservador terminan con una hipertensión pulmonar? Y la pregunta es, ¿cómo tenés que seguir estos pacientes para detectar eso? ¿Tienen algún protocolo de seguimiento? En este momento estamos delineándolo, digamos, no hay todavía consenso general, digamos, y la incidencia de enfermedad trombólica crónica, digamos, es a veces variable según cómo se pesquisa, pero vendría a ser alrededor del 5%, corrígeme por ahí si me equivoco, y el momento por ahí con más consenso para evaluar ya si ese paciente tiene que ser dirigido a un especialista es a los 3 meses, viendo, digamos, distintos parámetros de estudios que sean ecocardiograma, etcétera. Pero todavía es uno de los objetivos que voy a mostrar de la unidad, desarrollar, digamos, un seguimiento, un protocolo de seguimiento que esté unificado para poder, homogeneizar el seguimiento de estos pacientes. Te quería preguntar, José Luis, este paciente, a pesar de que tenía una evidencia de probablemente un COVID por la PCR, y uno puede suponer que tiene un factor desencadenante extra, es un paciente que tiene mucha comorbilidad, y son pacientes muy obesos y que generalmente tienen una actitud muy sedentaria. Viendo que recientemente se han publicado algunos artículos en cuanto a la evidencia de sostener la tromboprofilaxis en estos pacientes por un periodo mayor de tiempo, como salió el Amplify Extend y como salió ahora un trabajo que yo le mandé a los chicos ayer, extender la tromboprofilaxis por 2 años. ¿Considerarías a este paciente como un candidato para ese tipo de tratamiento? Sí, es un tema muy discutido y muy interesante. El hecho de hacer los estudios a los 3 o a los 6 meses tiene importancia no solo para evaluar también la posibilidad o la evolución de hipertensión pulmonar o a síndrome postrombótico, sino también para decidir qué haces con el paciente. Es fundamental hacer esa primera clasificación de si el cuadro es con factores de riesgo o sin factores de riesgo, con desencadenantes o sin desencadenantes, porque eso te va a marcar un poco la pauta también. Si a los 6 meses después de este cuadro, si a los 6 meses vos tenés una buena evolución imagenológica y clínica y el paciente tenía un factor de riesgo demostrable, claro, uno podría plantear suspender la anticoagulación, como hacemos muchas veces. Si el paciente no tiene factores de riesgo demostrables o desencadenables demostrables del cuadro, o tiene algún factor de riesgo menor, como puede ser el caso de las mujeres, a veces los anticonceptivos como único factor, o hay algunos otros, en un paciente con bajo riesgo de sangrado hoy se plantea anticoagulación indefinida, y no tromboprofilaxis, anticoagulación indefinida, como prevención secundaria, ¿sí? Después, bueno, tenés una serie de factores, tenés una serie de cosas, vos tenés que estudiar, hacer un screening clínico para cáncer, se puede estudiar trombofilia, eso está muy discutido, pero por ahí alguna trombofilia mayor como un antifosfolípido te darían la pauta para seguir anticoagulándolo en forma indefinida. Pero es un tema que se discute después, muchos meses después que pasó todo lo agudo, y que es importante, es no menor, porque vos tenés que definir si el paciente sigue anticoagulado de por vida o no. Bien, en el tiempo, digamos, con el caso, de última dejamos la discusión para después. Creo que podríamos discutir todo el día. Para mí es apasionante el tema, pero disculpen, vamos a continuar. Bueno, entonces el paciente se realizó la angiotomografía con protocolo 5 meses después de la última consulta con nosotros. Ya
Para entonces no se observaron imágenes de defecto de relleno en el tronco de la arteria pulmonar y principales ramas. La relación del ventrículo derecho con el izquierdo estaba conservada y bueno, después tenía un leve engrosamiento de las paredes bronquiales. Acá puse una imagen comparativa que podemos ver la tomografía realizada al ingreso, donde vemos el defecto de relleno y la de control. Sí, fíjense que además de la ausencia de defectos de relleno compatibles con trombo, digamos, es marcada la reducción del diámetro de la arteria pulmonar también, que es lo que discutíamos antes. Sí, totalmente. Sí, se realizó un ecodoppler también de control, donde podemos ver Feidel 60, pero podemos ver que las cavidades derechas ya tenían tamaño normal, con un TAPSET de 24, y no se pudo inferir la presión de la pulmonar. Bien. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que este me pareció un caso ejemplificador de lo que es el trabajo coordinado en la unidad de TEP y me pareció un muy buen disparador para mostrarles, bueno, básicamente el porqué, digamos, de tener una unidad de TEP en nuestra institución. Creo que hay muchas razones, digamos, que lo justifican. El primero es el gran impacto de la enfermedad trombólica venosa, digamos, en la salud global. 1 de cada 4 personas mueren por causas relacionadas a la trombosis. Datos de Argentina siempre faltan, pero bueno, podemos extrapolar algunos datos de Estados Unidos, donde casi 1 millón de personas son afectadas con esta patología todos los años, y de ellos 100.000 mueren por causa de tromboembolia pulmonar, que si uno se lo pone a comparar, estas muertes por TEP son mayores todavía que las muertes acumuladas de cáncer de mama, accidentes digamos, de auto y el SIDA en conjunto. O sea que realmente estamos hablando de una patología que tiene una presentación muy importante, ¿sí? Y desde ya, digamos, como todos sabemos, es la principal causa de muerte evitable en pacientes hospitalizados y si nos ponemos a hablar, digamos, en lo que es los costos para salud, representa un altísimo, digamos, costo, digamos, de 7 a 10 billones por año en lo que es la economía de Estados Unidos. Así que realmente es una patología de mucho impacto. Por otro lado, los pacientes que tienen esta enfermedad trombólica venosa son muy heterogéneos y eso exige, digamos, la discusión de distintas disciplinas. Hay muchos factores que están relacionados al desarrollo de trombosis, no hace falta que nos pongamos a discutir cada uno, pero realmente es muy valiosa la discusión de las distintas disciplinas en este escenario. Por otro lado, a pesar de que ya conocemos del TEP hace muchos años, lamentablemente no hemos visto reflejada una disminución del pronóstico de estos pacientes, ¿sí? Como por ahí lo vimos con otras patologías cardiovasculares como el infarto. Acá vemos distintas curvas del pronóstico de los pacientes con infarto y cómo fue cambiando especialmente a partir de la reperfusión por angioplastia. Y si bien uno ve las guías y dice, perfecto, estamos bajando la mortalidad de los pacientes con TEP en esta curva, en realidad no, lo que estamos haciendo es diagnosticar TEP que son cada vez más chicos, digamos, por la mejora de los métodos diagnósticos y por el aumento de la sospecha. Entonces, en realidad, cuando uno se pone a ver los resultados globales de los registros, lamentablemente la mortalidad global sigue siendo elevada, más del 10%, del 10 al 15%, y la mortalidad de los pacientes que vienen más complicados con TEP submasivo, recordemos, hemodinámicamente estables, entre comillas, pero con disfunción ventricular derecha, biomarcadores positivos, llega hasta el 15%. Me parece que ese es un número inaceptable. Y los pacientes que se presentan ya con colapso hemodinámico tienen una mortalidad del 25 al 50%. 1 de cada 4, 1 de cada 2 se muere. ¿Bien? Otro de los motivos por el cual yo creo que tenemos que favorecer este tipo de iniciativas es porque lamentablemente tenemos escasa evidencia. Fue relegada, digamos, el TEP de las grandes investigaciones, hay muchos grises, y esto lo podemos ver reflejado en el metaanálisis que sustenta hoy la reperfusión con trombolíticos en el TEP. Si uno se pone a ver, digamos, son muchos estudios de la década del 70, pero que incluyeron a menos de 1000 pacientes en 40 años de estudio, que lamentablemente es muy heterogéneo, que digamos el criterio de gravedad o de severidad del TEP es diferente, criterios anatómicos inicialmente, criterios clínicos posteriormente, antes con el BD solamente, después con la nueva clasificación. Entonces realmente estamos comparando distintas cuestiones con distintas drogas que ya están contraindicadas en el uso del TEP, como el tenecteplase, con distintas dosis. Ahí se escucha mejor, perdón. Y, digamos, si nos ponemos a ver el porqué, digamos, la recomendación del uso de trombolíticos sistémicos en el TEP es porque, si bien encontramos una disminución de mortalidad con esto, este efecto se pierde cuando excluimos los pacientes que vienen hemodinámicamente estables. Por eso la recomendación en realidad tiene un nivel de evidencia que no es alto, no es a pesar de que sea un metaanálisis, porque hay muchos grises, no es muy sólida la evidencia en este tipo de
de escenario. Por otro lado, también, digamos, y justamente y probablemente por la escasa evidencia, hay muy poca implementación de las terapias de reperfusión, incluso en pacientes con descompensación hemodinámica. Fíjense este estudio que evaluó, digamos, la tasa de reperfusión en pacientes que llegaron ya inestables, que llegaron descompensados, ¿sí? Estudios de Estados Unidos, de Europa, de España, ¿sí? Donde el 30% solamente de los pacientes que llegaron con descompensación hemodinámica recibieron algún tipo de reperfusión, ya sea por lisis sistémica, que es la mayoría, 90%, o por trombectomía quirúrgica o por hemodinamia, ¿sí? Y si lo comparamos con los datos nuestros, argentinos, del registro más grande de TEP que se hizo, nosotros también no estamos bien. 1 de cada 2 pacientes que llegan descompensados recién se reperfunde, ¿sí? O sea que tenemos mucho para mejorar en esto. Y probablemente, digamos, la causa por la cual no se reperfunda es por el miedo a la complicación. ¿Cuál es la complicación más frecuente? El sangrado. La administración de líticos sistémicos en este mismo metaanálisis aumentó hasta 3 veces el riesgo de sangrado mayor y sobre todo de sangrado intracraneal o sangrado fatal. Entonces, eso probablemente es el motivo por el cual uno no adhiere a las recomendaciones de reperfundir en estos pacientes. Y si le ponemos ver en la vida real, fíjense que la tasa de sangrado mayor con el grupo trombolisis es hasta el 20%, o sea, 1 de cada 5 pacientes que trombolizo va a tener un sangrado mayor. Eso nos obliga a comparar desde ya el riesgo trombótico, el riesgo de descompensación de ese paciente y sobreponerlo a lo que es el riesgo de sangrado, ¿sí? Y otra cuestión es justamente para, digamos, subsanar esta debilidad del uso de trombolíticos sistémicos, esta complicación. Hay un rápido desarrollo de terapias endovasculares que creo que es importante que también se discuta, porque la evidencia todavía no es muy fuerte, ¿sí? Desde ya vimos la anticoagulación aislada probablemente tenga, digamos, el sesgo o la debilidad de que no es tan efectivo, ¿sí? Los trombolíticos sistémicos ya describimos que tienen su talón de Aquiles en el sangrado, entonces por eso se desarrollaron tratamientos percutáneos. Rápidamente, digamos, como para recordar la evidencia, hay 2 tipos, uno lo puede dividir en 2 tipos. Uno es la trombolisis, pero directamente dirigida por catéteres al territorio pulmonar, donde, como comenté previamente, se hace una infusión más lenta de menos dosis. Y por otro lado, dispositivos que saquen el trombo, que hagan trombectomía, ya sea en forma aspirativa, mecánica o reolítica, ¿sí? ¿Cuál es la racionalidad de usar lisis en el pulmón? Bueno, hay hechos ya modelos y se sabe que si uno tiene una oclusión, el flujo va a dirigirse hacia los territorios donde tengan flujo, donde no hay trombo. Entonces el efecto del trombolítico sistémico realmente no va a ser efectivo en esta zona. Entonces uno lo que hace es atravesar el trombo, infundir, digamos, el trombolítico directamente en el trombo y esto tiene una mayor eficacia, ¿sí? El único estudio randomizado que comparó en pacientes con TEP submasivo, anticoagulación aislada versus líticos locales fue el último. Pocos pacientes, puntos subrogantes, hubo una mejoría en lo que es la relación del BD-BDI, digamos, a 24 horas en comparación con la anticoagulación y también una mejoría de la presión sistólica, desde ya sin eventos adversos. Después hubo una gran cantidad de registros, más que nada, es el único estudio randomizado hasta ahora, digamos, de todos los tipos de tratamiento endovascular, pero en todo se demostró lo mismo, una disminución más rápida de lo que es la presión sistólica de la pulmonar y una mejoría, digamos, rápida también de la función del ventrículo derecho con este método. Este metaanálisis, que incluye 860 pacientes, deja, la verdad, que datos que son muy alentadores. Fíjense, acá lo pongo más grande. La mortalidad en el TEP submasivo menor al 1% y ya no del 10 al 15%. La mortalidad en pacientes con TEP masivo con descompensación del 13% en vez de un 25 o un 50%. Y esto es lo que más nos importa también, ¿no? Una tasa de sangrado intracraneal menor al 1%, del 0,35%, similar a lo descrito con anticoagulación. Y una tasa de sangrado mayor también de menos del 5%, que es comparable a veces a lo que se ve con anticoagulación. Lo bueno, todos estos estudios en general fueron diseñados con un dispositivo especial que libera ultrasonido también, que es caro, que eso facilitaría la penetración del trombolítico, pero por suerte un estudio guiado o, no me sale la palabra, estimulado por investigadores, o sea, no bancado por la industria, dirigido por investigadores, demostró que hacerlo con este, digamos, catéter especial versus un catéter convencional como el que usamos nosotros es exactamente lo mismo. Digamos, usamos la misma cantidad de droga y obtenemos exactamente los mismos resultados. Entonces esto avala la utilización de métodos que no son tan caros porque tienen la misma eficacia y la misma seguridad, ¿sí? Esto es una comparación no directa, de vuelta no directa, una comparación indirecta del desarrollo de sangrado intracraneal con anticoagulación aislada, con, digamos, trombolisis dirigida por catéter y con líticos sistémicos, donde no habría una diferencia significativa entre uno y otro.
y datos de la vida real, de la base de datos de readmisión nacional de Estados Unidos, comparando líticos sistémicos versus trombolisis dirigida por catéter, que muestra una disminución significativa de la mortalidad intrahospitalaria, de la readmisión a 30 días y el combinado de sangrado gastrointestinal, mortalidad o sangrado intracraneal, también notable. ¿Sí? O sea que, por ahora, si bien no tenemos evidencia sólida, los datos son alentadores. Por otro lado, hay pacientes que tienen contraindicación de trombolíticos, ¿sí? Y esto tarda en generar unas horas en hacer un efecto. Entonces, por eso también se han desarrollado métodos de trombectomía, ¿sí? Acá en Argentina tenemos este dispositivo, que es el Penumbra, que es un dispositivo que tiene una bomba de infusión que genera alta presión negativa, que facilitaría la remoción de trombos. Tiene su registro, de una única rama, donde se comprobó también lo mismo, mejoría de la función del BDDI, caída de la presión sistólica, baja tasa de complicaciones y poco tiempo de internación en cuidados intensivos. Este es un caso, ejemplificador que me tocó hacer cuando estaba en el Anchorena. Es una paciente descompensada, fíjense, una oclusión de la rama lobar e interlobar derecha, lobar superior e interlobar derecha. Hicimos tromboaspiración porque era un posquirúrgico, 24 horas de una cirugía de cadera, y la verdad que la paciente, mejoró hemodinámicamente y se pudo ir de alta a los pocos días. Este es el material trombótico, instalado, y la caída de las presiones pulmonares luego de la trombectomía. Hay otro método, la verdad, que entusiasma mucho, que no está disponible en Argentina, esperemos que esté el año que viene, que es un método que combina una trombectomía aspirativa manual, pero con catéteres mucho más grandes y con jeringa, también más grande, con trombectomía mecánica, con unos discos, como vamos a ver acá, que permitirían sacar por ahí esos trombos que son un poco más rebeldes. ¿Sí? Bueno, y ahí eso uno lo retira y sería el trombo. Este dispositivo, fíjense algunos ejemplos de la literatura, de casos presentados, realmente la cantidad de trombo que se ve es impresionante, y tiene también su registro, basal, con una única rama que demuestra lo mismo, mejoría de la función del BDBI como subrogantes que sabemos que están relacionados con impacto pronóstico en el paciente, pero no están diseñados para evaluar endpoints duros. Y lo más interesante es que están haciendo un registro con ya un número interesante de pacientes, 500, donde demostraron una mortalidad baja, ¿sí? Más del 85% eran de intermedio o alto riesgo, con una caída, una mejoría hemodinámica en la mesa de hemodinamia, que esto lo vemos cuando hemos hecho pacientes, ¿sí? Mejoría del índice cardíaco, sin necesidad incluso de terapia intensiva o unidad coronaria, y con una mortalidad a largo plazo que la verdad que es baja. O sea que realmente es interesante. Este es un estudio que tiene sus limitaciones porque es unicéntrico retrospectivo, pero que compara la mortalidad y el tiempo hospitalario con el manejo habitual, que incluso tiene acá trombolisis dirigida por catéter, versus los pacientes que se hicieron esta trombectomía, y la verdad que los datos son alentadores. De vuelta tiene sus limitaciones, pero son alentadores. Desde ya que por suerte tenemos ahora en vistas distintos estudios que buscan darle evidencia más sólida, estudios que van a randomizar, como fue el peito en su momento, líticos, en este caso no sistémicos, sino que intrapulmonares, versus anticoagulación en pacientes con TEP submasivo. Los datos van a estar, si Dios quiere, para el 2025 recién. Y el PEERLESS, que lo que va a hacer es comparar dos métodos endovasculares, que me parece muy interesante. Uno es la trombectomía con este método que les mostré, y los otros con la trombolisis dirigida por catéter. Y ayer mismo, me enteré que va a haber un estudio, fomentado por investigadores, que va a estar comenzando, porque estos son los dos, obviamente, sponsorizados por la industria, con sus sesgos, pero va a haber uno iniciado por investigador que va a tener un diseño muy parecido a este, que nos va a dar mucha información. Y por último, ¿por qué una unidad de TEP? Porque como veníamos y como vimos en el caso clínico que fue ejemplificador, creo que hoy por hoy los scores de riesgo tienen muchísimas limitaciones y necesitamos del criterio médico y la visión de distintas disciplinas para identificar pacientes que necesiten una terapia más agresiva para disminuir el riesgo pronóstico. Hoy por hoy sabemos que solamente podemos actuar cuando el paciente está descompensado hemodinámicamente, cuando tiene hipotensión o shock. Y realmente esto parece que estamos llegando tarde. Si uno se pone a pensar en lo que es la cascada, o el círculo vicioso que lleva a lo que es la muerte, la caída de presión arterial es casi uno de los últimos pasos, y realmente parece que estamos llegando muy tarde a un problema que podríamos cortar antes, ¿sí? Aparte, la mortalidad de los pacientes, que tienen el TEP submasivo es temprana en general, más de la mitad, es en los primeros 30 días de los que se mueren. Entonces, realmente uno creo que en internación podría, identificando pacientes de mayor riesgo, tomar medidas para disminuir el pronóstico de estos pacientes. Y fíjense que en realidad, cuando uno se pone a ver, hay un montón de variables, como las fuimos nombrando brevemente en la discusión del caso, que tienen valor pronóstico. Por ejemplo,
pacientes con TEP submasivo hemodinámicamente estables, más del 40% o hasta el 40% tienen en realidad un shock cardiogénico medido por cateterismo cardíaco, tienen un índice cardíaco menor a 2,2, digamos, en otro estudio menos de 1,8. O sea que realmente, digamos, llegar a identificar pacientes en shock por la caída de la presión arterial, estamos llegando tarde. Uno debería buscar otro tipo de parámetros. Digamos, la afectación central aumenta 2 veces el riesgo de mortalidad por TEP. La carga trombótica 17 veces la mortalidad a 6 meses. ¿Sí? Y lo que decían antes también, digamos, no tenemos que centrarnos solamente en cardiología, en el corazón, en el pulmón. La presencia de trombosis venosa profunda aumenta también 4 veces el riesgo de mortalidad o de TBP, de enfermedad trombólica recurrente, a los 90 días. Entonces son todas cosas que tenemos que incorporar. Y después hay un montón de criterios clínicos, que esto también lo hemos adoptado con la residencia de cardiología. Algo muy sencillo, el índice de shock, es un parámetro que se ha visto también que tiene, digamos, impacto pronóstico. Es muy sencillo, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca que está por encima de la presión arterial, bueno, hay que abrir los ojos porque ese paciente no está bien. Si tiene 130 de frecuencia cardíaca y 100 de sistólica, por definición o por guías no está chocado, pero algo no está bien. ¿Sí? Entonces ese paciente tenemos que abrir los ojos. Después, Lucrecia Burgos, que es una cardióloga del ICBA, una colega y amiga, que tiene la verdad que una inteligencia y una capacidad sorprendente, desarrolló un score a partir del registro que hicimos de CONAREC, que le llamó PESI-ECO, que la incorporación de datos de la ecografía al PESI aumenta, digamos, la capacidad de discriminar y permite identificar pacientes de mayor riesgo, ¿sí? Porque sabemos que el pronóstico va a ser directamente proporcional a la sistólica pulmonar e inversamente proporcional a la función diastólica medida por TAPSE. Entonces es algo muy sencillo que nosotros también podemos evaluar para identificar a estos pacientes. Como contó Seba, hay un montón de puntos que uno puede evaluar en el ecocardiograma para definir pronóstico. Por ahí, digamos, en este estudio, el que más valor dio o más capacidad de discriminación es el índice de volumen sistólico. Pero bueno, eso podemos después charlar un montón sobre cada uno individual. Otro parámetro que también está más que avalado y recomendado es la medición del ácido láctico. Cuando el lactato está aumentado, en general les va peor a los pacientes. La trombosis o la obstrucción pulmonar, digamos, residual, también desde ya que tiene impacto pronóstico, no solo en mortalidad, sino que en lo que es el desarrollo de enfermedad trombólica crónica. ¿Sí? O sea que son todos puntos que uno debe considerar, ¿sí? Y hay sociedades, hay, digamos, organismos que ya han empezado a poner, digamos, una especie de alarma para tratar de no dormirse en que la presión está bien y en buscar, digamos. Y uno de ellos, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Cardiología, ya hace muchos años, describe algunos de estos criterios para que uno considere, en este caso, los trombolíticos sistémicos, porque no estaban todavía la evidencia hacia, digamos, los métodos por hemodinamia, pero yo creo que hoy tienen su lugar en este nivel. Y desde ya, y como comentaba Claudio también, digamos, la capacidad del criterio clínico para considerar distintos factores, entre los que está la edad y la expectativa de vida, en la toma de decisión de cuándo ser un poco más invasivo o agresivo o no, ¿sí? Digamos, el riesgo de sangrado, la expectativa de vida, la edad, si el paciente requiere oxígeno o no requiere oxígeno, digamos, si, digamos, tiene compromiso o no del ventrículo derecho, otros factores, digamos, que hablen de sufrimiento de órganos como el lactato, digamos, la diuresis, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que tenemos que considerar, así que por esto yo creo que la unidad de TEP es fundamental, digamos, y la característica que tiene es que la discusión es en tiempo real, el paciente se presenta con esta característica, se comparte todas las imágenes del estado clínico y entre todos los servicios se discute en forma real, como vieron antes, a través ahora de una plataforma virtual que es la mensajería, digamos, instantánea por WhatsApp, ¿sí? Básicamente, digamos, un PERT debería digamos, ser un equipo multidisciplinario que tenga la capacidad de rápidamente evaluar pacientes, ¿sí? de administrar recursos para que se puedan generar, digamos, tratamientos médicos, terapéuticos, endovasculares y quirúrgicos de un amplio espectro. Como comentaba también Claudio, tener, digamos, un protocolo de seguimiento y desde ya, como estamos haciendo, recolectar información para poder compartir resultados. Hay muchos equipos pulmonares en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde surgió esta iniciativa, en Massachusetts, que han demostrado en general un aumento del uso de terapias avanzadas, de reperfusión por cualquiera de sus métodos, sistémico o endovascular, con, digamos, también un aumento de la eficiencia, digamos, una disminución del tiempo al diagnóstico, una disminución del tiempo del diagnóstico a la infección de heparina. Recordemos, el tiempo que uno demora en infundir en anticoagular al paciente es pronóstico. Si yo demoro desde que pasa a la guardia hasta la unidad coronaria, el paciente se muere más.
tengo que hacer los sospechos al TEP, si no tiene contraindicaciones lo tengo que anticoagular, después si no tiene, no pasa nada. Obviamente esto evaluándolo con el riesgo de sangrar al paciente, pero si se sospecha antes del diagnóstico hay que anticoagularlo, y esa única medida de anticoagular en la guardia disminuye la mortalidad, y eso por ahí todavía tenemos que mejorar. Así que, para no seguir aburriéndolos, podríamos hablar un montón. Les quiero mostrar ya nuestra experiencia inicial. Tenemos casi un año trabajando específicamente en lo que es el equipo de respuesta rápida y estamos formalizando nuestra unidad. Lo componen a la unidad estos especialistas de distintas disciplinas, a quienes agradezco el compromiso y bueno, la colaboración que hacen en cada uno de las discusiones que hacemos. Realmente he aprendido muchísimo en este año y meses. La información de la página está subida, de la unidad está subida a la web. Nuestro objetivo, es optimizar el diagnóstico, el tratamiento y los resultados de los pacientes con TEP agudo en institución. A partir de lo que buscamos es reducir la mortalidad de los pacientes, disminuir el desarrollo del tromboembolismo en pacientes hospitalizados, optimizar la indicación de tratamientos médicos, diagnósticos e intervenciones, disminuir el desarrollo de recurrencias y de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y desde ya, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Como les comentaba, hoy por hoy estamos trabajando más que nada en lo que es el PERT, el equipo de respuesta al TEP, pero estamos en planes de empezar a implementar distintos protocolos de manejo que incluyan lo que es del diagnóstico de estratificación rápida del paciente, protocolos para hacer más eficiente la prevención del tromboembolismo pulmonar en pacientes internados, optimizar los recursos, identificando pacientes de bajo riesgo en la guardia que se puedan manejar en forma ambulatoria, ¿sí? Tener claro un camino crítico para conocer y reducir el tiempo de internación de los pacientes, que hoy por hoy es largo. Protocolizar cómo se activa nuestro equipo de respuesta, tener ya protocolizado cómo hacer las terapias de reperfusión y en qué casos, qué métodos, y desde ya tener un protocolo de seguimiento. Y obviamente que sí, también estamos haciendo un registro de pacientes en la base de datos hospitalarias. La forma de activar es cualquier miembro del equipo que tenga un paciente o miembros que no estén incluidos o servicios que no estén incluidos, ante un paciente desde ya con inestabilidad hemodinámica o estables pero con evidencia de disfunción del ventrículo derecho, biomarcadores positivos, o que tenga alguna condición que consideren que tiene que ser discutido. O sea, no solamente vamos a hablar de reperfusión, vamos a hablar de un montón de cosas, como estuve hablando antes. Se presenta al equipo, se presentan los datos clínicos y los estudios complementarios y se decide la conducta en forma multidisciplinaria. Les muestro rápidamente nuestra experiencia inicial. Desde abril del 22 tenemos incorporados en la base de datos 75 pacientes con TEP. De ellos se discutió en el equipo de trabajo 19 pacientes. Si uno se pone a comparar, como suelen hacer del PERT Consortium, cuántas activaciones hay por 1000 camas por mes, estamos más o menos en el promedio, de que está descrito en Estados Unidos, de 9 activaciones por mes por 1000 camas, o sea que la verdad que estamos trabajando bien en ese sentido. La mayor parte de los pacientes ya tienen TEP, hubo uno solo que discutimos que no tuvo TEP, pero la verdad que me pareció muy importante la colaboración del grupo. Fue un paciente que estaba internado en terapia intensiva con un pretest muy alto para desarrollo de TEP, que en el postquirúrgico una gastrectomía por una hemorragia digestiva alta por cáncer, que estaba desde ya sin profilaxis, hizo disnea de saturación, un shock, y se sospechó desde ya un TEP. Y, como el paciente era intrasladable, lo que hicimos fue, solicitar rápidamente un eco, que resalta un poco lo que decía Seba también. El eco mostró que las cavidades derechas no estaban dilatadas, no había disfunción, no había TBP, entonces directamente quedó descartado y seguimos con otro diagnóstico que finalmente fue un shock séptico. Después de los pacientes con TEP, de vuelta, y como es de esperar, la mayor parte de los pacientes que se discuten son este gran gris de TEP submasivo de intermedio alto riesgo. Hemos discutido también de otra índole, de bajo riesgo y demás, ahora les voy a mostrar. La mortalidad intrahospitalaria, desde ya que todavía no se ve afectada porque estamos discutiendo pacientes de mayor riesgo, pero sí hemos visto un aumento significativo de terapias avanzadas, de reperfusión por cualquier método y de indicación de filtro de vena cava inferior, ¿sí? Pacientes de bajo riesgo que hemos discutido, algunos casos paradigmáticos, una chica joven, que tenía un trombo flotante en la vena cava inferior, que, decidimos poner un filtro vena cava, que este procedimiento lo hizo Martín Nagelso, que también forma parte del equipo, un filtro vena cava, a nivel suprarrenal, trombolisis local, trombectomía. La verdad que después, con todo eso, anduvo bárbaro, se le pudo sacar todo el trombo y se le sacó el filtro y la chica anduvo bien. Esto era un factor de riesgo muy importante, el desarrollo de un TEP grave, así que por eso hice esta intervención. Hemos discutido también hallazgos de TEP central en pacientes sin repercusión, en algunos casos siendo conducta conservadora y en unas cosas como que tenía que hacerse una cirugía mayor, decidiéndonos a intervenir.
bueno, básicamente lo mismo, hemos discutido la indicación o no de filtro, qué cada anticoagulación hacer y demás. Hemos tenido también malos resultados en pacientes que por ahí tienen más riesgo, por ejemplo, para que no vean también que uno buscando con esto solamente busca reperfundir o hacer más método, también tenemos en cuenta al paciente. Fíjense, estas 3 mujeres añosas, comórbidas, con cáncer en curso, con ya enfermedad trombólica crónica, digamos, severa o con demencia senil postrada, donde se decidió, digamos, en general un tratamiento conservador, que es lo que estuvimos discutiendo antes. Una de ellas falleció por un sangrado con la anticoagulación, que es un hematoma espontáneo del psoas y retroperitoneal. Otra se descompensó y tratamos de actuar y, bueno, lamentablemente no fue efectivo. Y en otro paciente directamente, digamos, la familia también decidió limitación terapéutica y falleció en la internación. Pero bueno, por ahí ya, como para ir concluyendo, digamos, y datos importantes que nos ha aportado este año y meses de tratamiento, es que la terapia de reperfusión, cuando la hicimos en pacientes con shock evidente, que fueron 4, 2 de estos en PrEP-PERT, versus cuando lo hicimos, cuando vimos algún criterio de riesgo y avanzamos antes del shock, hubo una diferencia notable del evento intrahospitalario. De todos los que tratamos en shock, se murieron. Los que tratamos sin shock tuvieron una mortalidad del 0, y esto fue estadísticamente significativo. Obviamente que nos faltan pacientes, no quiere decir que todo paciente descompensado, digamos, va a fallecer, pero son solamente 4 pacientes y esa es la casuística que tenemos. Cómo nos va siguiendo las guías y cómo nos va utilizando el criterio médico a través de esta discusión, ¿sí? Estos son algunos casos rápidamente para ver. Fíjense, hipertensión pulmonar, taquicardia, mucha carga trombótica, una paciente con TEP submasivo, cómo respondió después a los líticos con una mejoría hemodinámica y de la carga trombótica franca. Otro caso, digamos, que fíjense, si uno se pone en las guías, esta mujer estaba normotensa, ¿sí? Más de 100 de sistólica, pero tenía oligonuria, orinó menos de 400 en 16 horas, estaba desaturando, estaba con disnea, digamos, en clase funcional 4, hizo hasta salvas de TB, y si uno se va por las guías, esta paciente uno la debería dejar con anticoagulación. Pero obviamente que no nos pareció, y fíjense, digamos, el compromiso trombótico que tenía y la repercusión, digamos, el resultado posterior a la infusión de líticos locales. O sea que me parece que es muy importante el criterio médico en estas situaciones. Este es un caso que hizo Martín, donde pudimos corroborar lo que les mostré. TEP normotensivo, pero con shock, digamos, evaluado por índice cardíaco de 2, una chica joven. ¿Sí? Fíjense la carga trombótica, la disminución de perfusión, con una hipertensión pulmonar severa que mejoró francamente después de la infusión de trombolíticos. O sea que si seguimos las guías, probablemente estemos llegando tarde en una gran cantidad de pacientes. Así que estos son los resultados que estamos teniendo del tratamiento endovascular. Fíjense que es básicamente lo que les mostré en las guías, más de 30% de reducción de la sistólica de la pulmonar a las 24 horas, una disminución del 30% de la media pulmonar. Eso, digamos, medido por angiografía, por cateterismo, esto medido por eco, con una mediana, digamos, al eco de control de 30 días, una disminución también, de la sistólica de la pulmonar, una mejoría de la excursión sistólica tricuspidia y la mejoría también de la función ventricular derecha. Todos los ecos que hicimos en el seguimiento tienen función ventricular derecha conservada. Así que, para no entretenernos más y viendo que nos hicimos un poquito tarde, para cerrar, concluyo que creo que esta unidad y el PERT resulta fundamental en el abordaje de pacientes complejos, heterogéneos y con evidencia científica limitada. Creo que, digamos, nosotros contamos ya con un equipo que está funcionando activamente y que tiene resultados similares a los demostrados en la literatura, o sea que la verdad que estoy muy contento con el resultado de nuestra unidad. Creo, digamos, como estuve diciendo, que los pacientes intermedios de alto riesgo forman son el grupo que más se va a beneficiar de este tipo de abordaje. Y, digamos, esto es una apreciación personal, el tratamiento percutáneo, digamos, creo que es una alternativa eficaz y aparentemente con buen perfil de seguridad, y mi opinión personal es que va a ser un cambio de paradigma en el abordaje de estos pacientes. Así que, bueno, muchas gracias y ahora sí abrimos la discusión. Permiso, Nacho, yo quería hacer un comentario. Como jefe de unidad coronaria, felicitarte, por supuesto, porque realmente me ha generado una gran admiración desde que estás trabajando en el equipo. Yo recuerdo que el año pasado, cuando te citamos ante el primer caso, sabiendo que habías trabajado en Buenos Aires, habías tenido experiencia en este tipo de pacientes. Nosotros tenemos una experiencia larga en unidad coronaria y lamentablemente siempre trabajábamos muy limitados y algo sesgados porque lo hacíamos de manera independiente. Siempre la cardiología asumió un paciente que tiene que ser
manejado multidisciplinariamente. Y bueno, cuando te citamos por abril del año pasado, tomaste cartas en el asunto y en un año y pico la cosa cambió de manera dramática, hemos aprendido un montón y todo lo que se logró en base a el esfuerzo que le pusiste de ir reuniéndonos a todos los participantes de la asistencia de este tipo de pacientes, y está a la vista por lo que acabas de mostrar los resultados y cómo has trabajado. Así que realmente me sorprendiste mucho porque fue una invitación a ver a un paciente y a partir de ahí generaste esta unidad de trabajo. Y bueno, y quiero felicitar por supuesto a los hematólogos que se han brindado de una manera muy importante en la participación y el manejo de estos pacientes, que son actores fundamentales en la terapéutica, en la toma de decisiones. Y finalmente también a la participación de neumonología, que hizo una intervención mayor de la que estábamos acostumbrados, porque habitualmente estos pacientes siempre eran asumidos únicamente por cardiólogos y hematólogos. Así que nuevamente felicitarte por el trabajo, y creo que hemos aprendido a partir de abril del año pasado hasta acá un montón y vamos a seguir creciendo. Y muchas gracias por comprometerte de la manera que lo haces. Muchas gracias, Higinio. Igual esto es un grupo de trabajo y la verdad que solo no hubiera podido hacer nada. Creo que esto es un resultado del trabajo en equipo, con gran contribución de cada uno de los servicios incorporados, y la verdad que yo también aprendí muchísimo y mi experiencia, mi aprendizaje, mi visión cambió mucho a partir de comentarios, discusiones que he tenido. Así que el agradecido realmente soy yo, digamos, por el espacio también que me han dado y la posibilidad de desarrollar todo esto. Yo quería hacer dos comentarios. El primero, bueno, aparte, en primer lugar, felicitarte por el motor que le pones a estas cosas, Nacho, realmente es impresionante. Y obviamente felicitar a todo el grupo que te acompaña, porque creo que este es un tema muy particular. Y es muy particular por dos razones. A través de todos los años de cardiólogo que tengo, siempre hay frases ya recontra dichas como siempre llegamos tarde, hacemos tarde el diagnóstico, o no elegimos la mejor terapia. Siempre nos planteamos todo esto y esto fue permanente hasta, digo yo, que pudimos contar con la angioTAC pulmonar. Y eso es muy importante, porque a mi juicio personal, por eso te pregunté antes, no sé si está escrito en algún lado, es totalmente diferente que yo tenga un trombo cabalgando en alguna pulmonar importante, en alguna rama pulmonar importante, a tenerlo solo en las piernas. Son dos pacientes totalmente distintos. Y esto es absolutamente independiente del score de riesgo que pueda tener. Yo no soy muy amigo de los scores, ya no me da el celular para guardar tantos, pero aclaro una sola cosa: un paciente que hoy es score bajo, con sospecha de tromboembolismo pulmonar, a los 10 minutos puede ser un paciente de altísimo riesgo. O sea, el cambio puede ser inmediato, todo depende de cuándo mete la próxima embolia. Y si yo tengo el coágulo en una pulmonar, en cualquier rama gruesa de la pulmonar, ese paciente es un riesgo total. Yo no sé si hay trabajos al respecto, es algo que por ahí deberían estudiar de todas las angioTAC que hacen. Pero creo que la angioTAC es una rama, una ayuda que uno debe utilizar en lo más pronto posible en el paciente con sospecha de TEP. Aunque diga, ahí fue un test chiquito, las cosas fueron... No. Pero veamos qué coágulos tiene dando vuelta. Esa es mi opinión, creo que es algo que a lo mejor en el grupo de trabajo le sirve mucho para analizar la evolución de los pacientes y tal vez eso también hasta cambie la mortalidad. Sí, coincido plenamente. Yo me formé en un lugar, digamos, muy clínico, el Güemes, digamos, en la parte de cardiología, donde si bien, digamos, sistemáticamente calculábamos el riesgo, digamos, nos priorizaban, digamos, poner al criterio médico por encima del score. El score ayuda, no es definitivo. Y creo que el TEP es el más ejemplificador en ese sentido. Nunca nos debemos confiar solamente por un score, tenemos que interpretar todo. Y coincido plenamente que la tomografía cambió, digamos, la forma de pensar el TEP. La información que nos da es mucho más amplia que la que por ahí estamos acostumbrados. Yo eso sí aprendí mucho en este año y pico. Por ahí la tomografía la miraba más diferente y hoy veo globalmente un montón de cuestiones que antes no miraba, así que coincido en que cambió probablemente la forma de pensar el TEP con un único estudio diagnóstico. Sí.
Nacho, bueno, yo también te quería felicitar. Para mí el orgullo es doble. A toda la unidad, yo, digamos, no formo parte de la unidad de PERT, pero estoy en el grupo nada más que por ser el director de departamento y lo sigo atentamente. Y realmente es un orgullo ver cómo discuten, cómo participan, el entusiasmo que tienen, realmente contagia. Y realmente disfruto de leerlos, ver cómo discuten, cómo planifican, y realmente los quiero felicitar a todos. Realmente para mí es un orgullo. Te quería preguntar algo, esto me hace acordar bastante también a lo que fue el desarrollo uno que vivió, la historia del tratamiento de repercusión del infarto, ve muchas analogías con esto. Hay muchos centros que deben estar diagnosticando TEP y no tienen servicio de hemodinamia. Para infarto agudo de miocardio ya tenemos sistematizados servicios, digamos, sistemáticas de traslado para un manejo invasivo. ¿Crees que en el TEP podemos llegar a ir en algún futuro en algo similar a esto? Sí, coincido plenamente. Yo creo que, como dije antes, el tratamiento endovascular de estos pacientes va a cambiar el paradigma, digamos, del tratamiento. Lamentablemente, hoy por hoy no tengo una evidencia sólida que lo respalde, simplemente una percepción por los datos, digamos, que tienen sus sesgos que estuve mostrando. Hoy por hoy, si uno se basa por guías, y lamentablemente los prestadores se basan por las recomendaciones de las guías, incluso el tratamiento endovascular está por debajo del tratamiento quirúrgico. Está trombolítico sistémico como primera, contraindicación de trombolíticos es trombectomía quirúrgica, que lo que respalda eso es un estudio que se hizo hace varios años, donde, digamos, lo que se demostró fue que ante falla de trombolíticos sistémicos, hacerle nuevamente trombolíticos sistémicos iba mucho peor que hacer la cirugía, que tiene lógica. Pero bueno, creo que, digamos, las sociedades que hoy por hoy también tienen la potestad de hacer esas guías que, bueno, no solamente sirven para guiar básicamente nuestro manejo médico, sino que también para que los prestadores nos dejen hacer las prácticas, nos falta todavía evidencia más sólida, pero desde ya que creo que cambiaría un poco la imagen y sería más permisivo en ese sentido. Así que sí, la idea, y de hecho en Estados Unidos se hace mucho, hay centros de excelencia en TEP, hay una sociedad científica que se llama PERT Consortium, que realmente es muy activa en el desarrollo de este tipo de patologías, y que escribí, digamos, como para ver si nosotros nos podemos sumar, digamos, como centro también. Es un proyecto que está iniciándose ahora este año y que veremos cómo se desenvuelve, pero la idea es tener ya centros de referencia en el manejo del TEP que tengan desde ya la capacidad de hacer distintos tipos de terapias avanzadas y ser referentes para derivaciones de centros de menor complejidad. Nacho, yo también quiero, aprovechar la oportunidad, felicitarte por la presentación y por, como dijo Gary, ser el motor de todo esto. Como servicio de hematología, agradecidos por la posibilidad de participar, y realmente armar estos grupos de trabajo levanta mucho la vara. Es fundamental, y te diría que es trabajo de excelencia, porque no son muchos los lugares que trabajan de esta forma, así que felicitaciones a vos y a todo el grupo. Y después 2 o 3 conceptos para reforzar. Uno lo mencionaste varias veces, que las guías o los scores son importantes, no hay que usarlos obviamente, pero no son el elemento para tomar la decisión. Eso, honestamente, yo lo reconozco, lo he aprendido a partir de trabajar con esto. Yo le daba mucho más importancia a los scores, era mucho más drástico en eso antes. Y lo otro es que cuando hay mucha carga trombótica, el tratamiento anticoagulante convencional se queda definitivamente corto. Usando heparina, usando el mejor anticoagulante oral que tengas, y eso uno lo ve en el seguimiento. Porque acá estamos mucho sobre el paciente agudo, después nosotros somos los que lo vemos a los 6 meses, al año, y vemos mucho síndrome postrombótico, hipertensión pulmonar crónica, que definitivamente se pueden evitar o bajar muchísimo el riesgo si uno utiliza estas terapias tempranas. Eso también lo he aprendido a partir de trabajar en este grupo, y la verdad que es fantástico. Así que agradecido de estar participando, y hay que seguir adelante. Sigo enganchado con lo que comenté recién. Creo que la ventaja que tiene, digamos, si uno compara la estrategia invasiva en el TEP con el infarto o el ACV, una de las ventajas logísticas que tiene un tiempo mayor de ventana. Digamos, acá no hablamos de tiempos, digamos, en ningún momento de tu presentación
le pusiste un límite de tiempo, cosa que sí lo tenemos con infarto agudo de miocardio, sí lo tenemos con stroke. Entonces, desde el punto de vista logístico, es una gran ventaja. Creo que podríamos trabajar en una experiencia piloto. Hay muchos de los que están conectados aquí que trabajan en centros que no son de Rosario, que no tienen hemodinamia, y podríamos trabajar en un protocolo para ver qué pacientes realmente tienen que derivar y hacer una experiencia piloto. Me parecería interesante avanzar en ese sentido. Sí, desde ya, a ver, coincido plenamente, la ventana terapéutica en la mayor parte de los estudios es de 14 días desde el inicio de los síntomas, o sea que es muy amplia, y de hecho, digamos, si bien, uno ante la sospecha tiene que anticoagular, eso también nos da margen, o sea, si el paciente está hipotenso y uno piensa que va a tener que hacer una intervención, desde ya que la anticoagulación sería con heparina sódica, pero incluso uno puede hacer la anticoagulación como estamos más acostumbrados con heparina de bajo peso molecular. Y de última, si después decidimos que el paciente hay que hacer un tratamiento invasivo, se puede esperar a que la heparina, baje y hacer la intervención después, o sea que tenemos ese margen de tiempo. Y desde ya que la idea, de esta unidad es primero desarrollarla como estamos haciendo, pero una vez que tengamos resultados, que creo que ya los tenemos, es ir puertas afuera, porque creo que sí, que tenemos mucho para aportar. Y hemos tenido, creo que fue un caso de un cardiólogo colega que derivó a una paciente creo que de Casilda, donde se hizo el diagnóstico allá, se derivó acá, le hicimos el tratamiento y anduvo muy bien. O sea que sí considero que eso debe ser una estrategia que como hospital, como grupo tenemos que utilizar y explotar. Sí. Nacho, yo no puedo dejar de felicitarte también, soy parte del grupo y de PERT, y la verdad que más allá de que sí es un trabajo multidisciplinario o interdisciplinario más que multi, siempre hace falta que haya una amalgama, alguien que tenga el impulso de unir todas las voluntades y llevarlas en un mismo sentido, y la verdad que es justo reconocerlo que ese fuiste vos. La verdad que coincido en que hemos aprendido muchísimo todo este tiempo, pero bueno, sin el impulso que vos le brindaste a esto y las pilas que le pusiste, no hubiese sido posible, más allá de que éramos todos un cúmulo de voluntades dispersas. Así que muchísimas gracias por esas pilas que nos contagian a todos y bueno, nos estimulan a volver a la época de residente, estudiar, aprender y seguir disfrutando de lo que todos los días hacemos. No, muchas gracias, Martín. Igual, digamos, yo estoy convencido que mi rol, a pesar de que lo están resaltando, no es tan relevante, digamos, y ha habido muchos ejemplos, digamos, a veces no he estado yo, estuve de viaje y la verdad que el equipo funciona igual, funciona bárbaro, discuten todos y se ha hecho un montón de tratamientos, o sea que a mí lo que más me gusta del grupo es que no depende de una persona, depende de todos. Todos están comprometidos, la respuesta, como dijo Claudio, es fantástica, las contribuciones son al momento de todos. No quiero ponerme a nombrar porque me voy a olvidar de alguien, pero realmente me pone muy contento ser parte, porque el grupo en sí, digamos, la verdad que trabaja bárbaro. Cada uno contribuye, todos se ven con ganas, todos se ven apasionados, si no, por ahí a pesar de que sea uno solo, digamos, si el resto no acompaña o no sigue empujando, esto no funciona así. No creo que sea yo el motor, creo que el motor es todo. Creo que a la vista son procedimientos que has hecho vos o decisiones que se han tomado cuando no estaba, o sea que creo que el mérito es de todos, no mío. Eso desde ya que lo quiero resaltar porque estoy orgulloso de cómo trabaja el equipo y de la contribución y de la pasión que le pone cada uno de ustedes, que eso a mí también me contagia desde ya. Yo soy un apasionado de esto, pero contagia y estimula a seguir creciendo, que haya gente como uno también, con las mismas ganas. Bueno, no sé, me parece que en vistas del horario vamos a dar por finalizado el Ateneo. Les agradezco a todos la participación. Agradezco nuevamente a todo el equipo de TEP por su contribución, digamos, en cada uno de los casos y además por sus ideas, proyectos y pasión. La verdad que un afortunado de ser parte del grupo. Muchas gracias.